¿Qué tal, amados hermanos? Buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión dándole continuidad al estudio que antes habíamos iniciado en esta serie En Busca de Dios. Creo que es muy pertinente este tema, dado las circunstancias que estamos viviendo. Es importante que todos decidamos buscar a Dios en los términos de Él. Es así como la semana pasada el conferencista, nuestro hermano Jesús Loyo, abordaba el tema acerca de la humildad. Esto significa venir a Dios bajo sus condiciones. ¿Y qué importante es esto? No somos nosotros los que determinamos cómo se deben en su palabra, cómo debemos nosotros buscar a Dios. Es Dios mismo quien en su palabra nos ha dejado testimonio claro de en qué términos y cuáles son las condiciones en las cuales debemos venir a Él. Bueno, en esta ocasión nos toca abordar un tema que le estará dando continuidad al anterior. Esto significa que la humildad a la cual somos requeridos de parte de Dios tiene que tener un desenlace, es decir, la humildad tiene que manifestarse de alguna manera. Qué importante es también entender que aquellos que somos creyentes en Jesús, somos los únicos que estamos en la posibilidad de experimentar un avivamiento que requiere pues ese deseo profundo que viene de Dios y que el hombre responde a Él a través de esa actitud de humildad y ahora expresándola en la honestidad. Bueno, daremos pues inicio, hermanos allá en casa que nos escuchan y que nos siguen a través de las redes. Queremos decirles que hoy entonces estaremos abordando el tema de la honestidad. Buscar a Dios para un avivamiento en lo personal requiere un nivel de honestidad que a primera vista puede parecer amedrentador. El buscar a Dios implica ser honestos y es una honestidad, un grado de honestidad que suele resultar amenazante para todos nosotros. Está en la naturaleza de nosotros como seres humanos, de todos, chicos, grandes, pequeños, independientemente de cualquier condición o estrato social. Cubrir las faltas es un reflejo que todos tenemos. Todos tendemos a cubrir nuestras faltas, nuestras fallas, equivocaciones y pecados. Cubrir faltas es un acto involuntario. Nosotros no lo pensamos, simplemente tendemos a hacerlo y lo realizamos sin darnos cuenta. Lo hacemos de manera automática. Parece ser que esa es la mejor opción en ese momento, cubrir la falta. Parece ser que eso nos va a evitar problemas, cuando realmente encubrir las faltas traerá mayores problemas. Queremos que los demás piensen en lo mejor de nosotros. Esa es otra razón por la cual solemos cubrir nuestras faltas. Anhelamos que todos los demás tengan un alto concepto de nosotros mismos. No deseamos que los demás realmente conozcan quiénes somos en esencia. Bueno, la humildad se debe expresar, decía yo anteriormente, en la honestidad. Ser honesto con Dios y con los demás acerca de nuestra verdadera condición espiritual. Es posible que cada uno de nosotros tenga en su concepto pues la idea de que vive una vida correcta, vive una vida mejor que la de los demás. O tal vez piense que por profesar alguna religión o creencia personal, eso le da una cierta moralidad, un cierto nivel de aceptación delante de Dios. Lo cierto es que
todos nosotros, todos los seres humanos, solemos perder conciencia de cuál es nuestra verdadera condición espiritual. El pecado en nosotros tiene un efecto de engaño, de mentira, y por eso solemos autoengañarnos. No por el hecho de asistir a una iglesia, de tener algún ministerio, de tener muchos años en alguna fe, eso implique que necesariamente seamos honestos. Es probable, o lo más seguro es que todos los seres humanos vivamos algún grado de deshonestidad. ¿En qué consiste la honestidad? ¿Dónde comenzó este problema de la deshonestidad? Bueno, el escritor bíblico, el salmista, decía en el Salmo 15, 1 y 2: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Así definimos la honestidad: hablar verdad en nuestro corazón, hablar la verdad de manera sincera. Y quiero decirles, amigos y hermanos que me escuchan, que la Biblia también menciona que el corazón es engañoso. Y por esa razón necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Tú y yo somos fáciles de autoengañar y somos fáciles para creer los engaños de los demás. No solamente engañamos, también engañamos a los demás. Y aquí el salmista definía la honestidad como hablar verdad de corazón. También el salmista en el Salmo 24, versículos 3 al 5, pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Estar en la presencia de Dios, tener comunión con Dios, requiere corazones íntegros, requiere corazones limpios. Nuestro Dios es un Dios santo. Nuestro Dios es 3 veces santo. Y por eso quienes nos acercamos a Él requerimos, si no un grado de perfección, sí un grado, sí honestidad delante de Él. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? La honestidad completa con Dios y con los demás es un prerequisito para tener una relación íntima con Dios. Una relación de intimidad con Dios solamente es posible cuando somos honestos con Dios y con los demás. Es importante mencionar que estoy señalando 2 aspectos de la honestidad: la honestidad completa con Dios, pero también la honestidad con los demás, es decir, con mi prójimo, con quienes me rodean. Es posible que yo me ufane de pensar o decir que soy honesto con Dios, o soy honesto delante de Dios, pero delante de mi esposa, de mis hijos, de los amigos, de mis compañeros de trabajo, no suelo ser deshonesto. Para Dios la honestidad implica delante de Él, pero también la honestidad con aquellas personas que me rodean. Bueno, ¿dónde nació la deshonestidad? Tendríamos que ir al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el libro de los principios. Dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículo 7 y versículo 8: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, sí, de Adán y de Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Cubrir nuestro pecado es parte de nuestra naturaleza caída. Adán y Eva lo hicieron. Ellos gozaban de una plena comunión con Dios. La Biblia menciona que Dios se paseaba en el aire del día y tenía comunión con ellos. Cuando ellos desobedecieron, cuando ellos decidieron hacer las cosas a su modo, a su manera, entonces hubo un rompimiento en la relación de Dios y el hombre. Ellos sintieron que algo había ocurrido en su interior. Ellos sintieron que habían hecho lo malo. La Escritura dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, y ellos se escondieron. Desde entonces, todos los seres humanos nos escondemos de Dios, nos escondemos de sí mismos, nos escondemos de los demás. Cubrir nuestro pecado es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. De ahí la dificultad para cambiar que hay en todos nosotros. Todos los seres humanos estamos contaminados por un virus más fuerte que el coronavirus. Estoy hablando del pecado. Irremediablemente este virus, por decirlo así, el pecado, nos llevará a la muerte, porque la Biblia así lo menciona. La paga del pecado es la muerte. Desgraciadamente, amigos y hermanos, no se nos enseña a escondernos o a fingir. Todos vivimos o nacemos de tal manera que aún desde pequeños somos dados a fingir, a aparentar. Aún los ya salvos, aquellos que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, batallamos con el deseo de engañar. Es interesante que el lugar donde hay más engaño suele ser en aquellos lugares donde se practica una religión. Y debemos tener cuidado de ello, amados hermanos, porque el hecho de que yo practique una religión no me hace libre o exento de vivir una vida de engaño. Yo puedo vivir autoengañado, puedo creer que estoy bien, puedo aparentar ante los demás que estoy bien delante de Dios, que mi relación con Dios es correcta, que vivo una vida agradable a Él. Bueno, lo cierto es que aún los salvos tenemos esa lucha, esa batalla con el deseo de engañar. Hay áreas de nuestra vida que están todavía bajo engaño. Tal vez los pecados más evidentes, como el tomar, el adulterar, el robar y otras cosas más de carácter muy visible, tal vez no sean el problema ya en nosotros. Pero ¿qué podemos decir acerca de la amargura, el odio o alguna pasión desordenada en nuestro interior? Es posible que haya cosas en nuestra vida, pecados ocultos que nadie conoce más que Dios, pecados que están atormentando nuestra vida, pecados que están haciéndonos esclavos de Satanás. Aún los ya salvos, aquellos que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos esas batallas. No nos engañemos, hermanos, amigos, personas que estamos en alguna posición de liderazgo. Tú y yo tenemos todas las posibilidades de vivir en engaño o en ciertas áreas de tener áreas. Dios no aviva a quien rehúsa reconocer la verdad. Y a manera de ilustración, recordemos aquella ocasión cuando este hombre de Dios llamado David, un hombre que había sido levantado detrás de las ovejas, ese hombre que tenía una confianza férrea en Dios, un hombre que tenía una relación cercana a Él,
Tan es así que Dios lo definió como el hombre conforme a su corazón. Pero en algún momento este hombre descuidó su relación íntima con Dios y dejó que el engaño tocara su vida. Fue así como él, en algún momento de ocio, en algún momento de distracción, en algún momento donde dejó de depender del cuidado de Dios, este hombre adulteró, mató al esposo de aquella mujer con la cual adulteró. Bueno, todo esto ocurrió en la vida de este hombre llamado David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, nos habla con detalle de esta amarga experiencia. Por encima de todo, David le mintió a Dios tratando de cubrir su pecado. Todos los seres humanos en algún momento somos tentados a mentirle a Dios tratando de encubrir nuestros pecados. Pensamos que en algún momento Dios no se va a dar cuenta de ello, o los demás no se van a dar cuenta de ello. Qué equivocados estamos. La verdad es que nuestro Dios lo sabe y lo conoce todo. David se rehusó a reconocer y a confesar su pecado por un buen tiempo. Él pensó que el adulterio iba a pasar desapercibido, que el homicidio iba a pasar desapercibido. Lo cierto es que a quien David trató de mentir fue a Dios. Con razón él, cuando se arrepiente, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tanto fue el sufrimiento de David después de este pecado, que una vez que él encontró el perdón de Dios, él lo expresa en el Salmo 32, versículo 1 al 5, de la siguiente manera: dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por casi un año David vivió resistiendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba dándole convicción, presionando su alma, y David prefirió resistirlo un tiempo. Y en este tiempo que él estuvo resistiendo al Espíritu Santo, en este tiempo que él cayó, él expresa que físicamente empezó a experimentar una sintomatología en su cuerpo. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Son expresiones que nos dan a conocer cómo el pecado tiene un efecto aún no solamente en nuestro cuerpo físico, a nivel emocional, en nuestra mente, en nuestros sentimientos y en nuestras decisiones. Sí, amigos, por casi un año David vivió resistiendo al Espíritu Santo. Y mi pregunta es: ¿qué tiempo estará pasando en que tú y yo, o tú o yo, hemos estado resistiendo la convicción del Espíritu Santo? Sabemos que algo está mal. Sabemos que estamos errando en el blanco. Sabemos que estamos transgrediendo, estamos pasando la línea de lo que Dios ha establecido. Y aún persistimos en esa situación. Si tú eres un genuino creyente, estoy seguro que el Espíritu Santo está redarguyendo tu vida, como lo hace también con la mía. El avivamiento personal entonces comienza cuando el creyente afronta su pecado con honestidad.
Aunque dolorosa, solo la honestidad con Dios y los demás capacitará al cristiano a caminar en pureza y poder. Esta expresión la dijo Jim Elif. El avivamiento personal comienza cuando confrontamos nuestro pecado con honestidad. No es sencillo. Tiene que ser el Espíritu Santo. Tiene que ser una obra de Dios. Muchas veces confesamos los pecados o los sacamos a la luz, a veces porque somos descubiertos, no porque nos hayamos arrepentido. Somos dados a confesar el pecado porque nos conviene, porque no queremos tener consecuencias, pero no porque realmente estemos arrepentidos. Tal vez somos dados a confesar el pecado porque nos sentimos mal y ya quisiéramos borrar en nosotros esa sensación de culpabilidad y de condenación. Lo cierto es que eso no es el arrepentimiento. El avivamiento personal, cuando el creyente es confrontado por el Espíritu Santo acerca de su pecado y él empieza a ser honesto y lo hace delante de Dios, pero también lo hace contra quienes él ha pecado, con los demás. Bueno, ¿dónde está la buena noticia en todo esto? La buena noticia la encontramos en el Evangelio. El Evangelio precisamente apunta a eso, a remediar de raíz la condición en que nosotros vivimos. Dios no está interesado en quitar las telarañas de nuestra vida solamente. Él quiere ir a destruir la araña. Dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. El apóstol Juan, alguien muy cercano a Jesús, dice esto: este mensaje yo lo oí de Él, lo oí de Jesús. ¿Qué mensaje oyó de Jesús? Y Él expresa lo siguiente: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Evangelio es una gran noticia. Es la mejor noticia que el hombre puede recibir. Después de a Dios, después que hemos vivido vidas en deshonestidad, en engaño, lastimándonos nosotros, lastimando a los demás, el Evangelio nos da la solución. Jesús vino a morir en la cruz por todos los pecadores, como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Bueno, en esta porción bíblica que acabamos de leer, el apóstol Juan nos dice que Dios es luz. Esto es una metáfora. No significa que Dios sea un halo de luz. No, lo que significa es que esta es una figura retórica que se ocupa para expresar alguna verdad. De esta manera el apóstol Juan dice que Dios es luz, dando a conocer que Él es algo puro, que en Él no hay tinieblas, que en Él no hay. Por lo tanto, todos aquellos que decimos tener comunión con Él, solamente esto será posible si también nosotros andamos en luz, si andamos en honestidad. Yo no puedo afirmar que tengo comunión con Dios si estoy consintiendo el pecado en mi vida, si estoy viviendo una vida de autoengaño. Bueno,
La comunión con Dios solo es posible si estamos en luz, porque Él es la luz. Aquel que persiste en vivir un estilo de vida contrario a Dios, no solo se autoengaña, sino la verdad, dice aquí la Biblia, no está en él. Es común que nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que alguien que se dice ser creyente, que tiene años en una iglesia o tal vez desarrollando algún ministerio y vive de una manera desordenada, pueda ser cristiano o ser considerado cristiano o no? Lo cierto es que quien vive un estilo de vida contrario a Dios y persiste en ese estilo, la verdad no está en él. Tal vez adoptó la religión evangélica, pero la verdad no está en él. Ninguno de nosotros está exento de tropezar, de fallar, de pecar. Pero lo que sí es cierto es que el Espíritu Santo en nosotros, en los genuinos creyentes, no nos dejará tranquilos hasta que nosotros no busquemos el arrepentimiento delante de Dios y para con los demás. Solo cuando andamos en la luz podemos vivir en comunión genuina con Dios y con los demás. Es interesante esto. Yo no puedo tener una buena relación con mis semejantes a menos que yo primero tenga una relación correcta con Dios. Cuando logro lidiar, traer ante Dios mis fallas, mis pecados, y puedo estar en comunión con Él, tengo todas las posibilidades de poder tener una buena comunión con los demás. Con tanta razón vivimos vidas donde estamos lastimando a los demás. Eso significa que son un reflejo del pecado que llevamos dentro, del dolor que llevamos dentro, de la culpa que llevamos dentro. Nuestro mal humor, nuestro pesimismo y todo aquello con que, nuestro egoísmo con que lastimamos a los demás, es un reflejo de la condición espiritual interior. Es importante que nosotros veamos lo que Job dice. Cuando él es confrontado por Dios, Job expresa lo siguiente: la raíz del asunto se halla en mí. No busquemos culpables. Admitamos que la raíz del asunto se halla en nosotros. Sí, hermanos y amigos, no culpes a los demás de tu infelicidad. No culpes a los demás por tu carácter. No culpes a los demás por tus fracasos. No culpes a los demás por esas reacciones viscerales que tienes o que tenemos. Somos nosotros los responsables. Así que Job tenía mucha razón cuando decía: yo sé que la raíz del asunto se halla en mí. Lo que causa que un hijo de Dios elija cubrir su pecado es el autoengaño. Y amigos, solo el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, puede sacarnos del autoengaño. Jóvenes, adultos, gente rica, gente pobre, gente en el liderazgo o gente que no tiene liderazgo en una iglesia, todos estamos en la posibilidad de vivir en el autoengaño. Ahora, ¿de dónde es que Dios nos anima a confesar? ¿Por qué el Espíritu Santo nos anima a confesar y ser honestos con Dios y con los demás? Es interesante que este versículo que acabamos de leer nos expresa: porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es el carácter de Dios lo que nos debe animar a confesar los pecados. Él es fiel y justo. ¿Quién mejor que nuestro Dios? Es posible que tú tengas temor de confesar lo que has estado viviendo, pero nuestro Dios es fiel. Él no te va a dejar. No vas a causarle tanto dolor que Él te va a abandonar.
lo que más le duele a Dios es que tú vivas en ese autoengaño, sufriendo y haciendo sufrir a los demás. Es interesante que estas dos cualidades de Dios, la fidelidad y su justicia, nos deben animar a confesar y ser honestos delante de Dios. La persona que habitualmente encubre su pecado no tiene garantía de ser hijo de Dios. Una señal de que el Espíritu Santo mora en alguien es alguien que no solapa el pecado, es alguien que no está tranquilo por estar haciendo lo incorrecto delante de Dios. Él sabe que si ha ofendido con palabras a los demás, debe pedir perdón. Él sabe que si ha guardado rencor y amargura por años, debe haber un momento en su vida en que debe renunciar a ese pecado. Hoy que vivimos en una sociedad donde hemos sido bombardeados por un sinnúmero de mensajes que tienen gran carga sexual, hombres y mujeres vivimos atados a la lujuria. Es posible que haya personas que estemos atadas a la pornografía o a distintas perversiones de tipo sexual. Ante todo esto, yo quiero decirles, amigos, si este es el caso, la persona que habitualmente encubre su pecado no tiene garantía de ser hijo de Dios. Pero si tú eres un hijo de Dios, Dios no te desecha. Dios hoy está hablándote a ti y a mí para que renunciemos a todo lo oculto y lo vergonzoso. ¿Cómo salir de la deshonestidad? Te estarás preguntando. El Espíritu Santo está hablando a tu vida. ¿Cómo puedo yo salir de ese estilo de vida donde la deshonestidad es algo frecuente? Y quiero invitarte a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo número 9, versículos 33 y 34. La Escritura nos dice: y llegó a Capernaum, está hablando de Jesús, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Marcos 9, versículos 33 y 34. Bueno, vemos a Jesús como un gran maestro que Él es, acompañado de sus discípulos. Él tenía largas jornadas con las cuales Él transitaba toda la tierra de Palestina, ministrando a los enfermos. Y como era de suponer, los discípulos le acompañaban. Y en una de esas travesías, Jesús supo lo que ellos estaban disputando entre el camino. Ellos estaban peleando por quién de ellos había de ser el mayor, quién iba a ser el jefe. Seguramente el temperamento de cada uno de ellos salió a relucir. Bueno, Jesús esperaba que ellos confesaran su pecado. Por eso no los interrumpió inmediatamente. Él bien pudo haberlo hecho. Mero que en ese momento estaban ellos discutiendo y teniendo esa disputa, pudo haber interrumpido la conversación y haber dicho: oigan, a ver qué les pasa, a ver, cuéntenme qué está pasando, cuál es el problema. Pero no, cuando ellos llegaron a casa, dice, Jesús les preguntó qué disputaban. Jesús esperó ese tiempo porque quería que ellos fueran los que confesaran su pecado. No los interrumpió. Los discípulos evitaron decir la verdad. Qué interesante. Siendo discípulos de Jesús, ellos evitaron decir la verdad, se callaron, nadie habló, porque todos sabían que habían hecho algo incorrecto. Sabían que no era lo sano estar pensando quién de ellos iba a tener el lugar de preeminencia. Quiero decirles, amigos, que la mentira por omisión es mentira. Los discípulos no fueron los primeros en esconderse, como también Adán y Eva lo hicieron en el huerto. En su fidelidad, Dios nos está dando la oportunidad de responder
en esta mañana al arrepentimiento. Quiero dirigirme a ti, amigo, hermano, ama de casa, varón de una familia, joven, señoritas o adolescentes, niños. Quiero decirles que debemos dejarnos confrontar por el Espíritu de verdad. Hoy el Espíritu Santo quiere mostrarnos en dónde y con qué estamos ofendiendo a Dios y a los demás. Que todo este tiempo que tenemos sirva en nuestras casas, en nuestros hogares, para limar asperezas. Parece ser que es todo lo contrario. Es posible que el encierro te esté poniendo más irritable, más neurótico, más exigente. Pero cuando deberíamos aprovechar para limar asperezas, padres con hijos, hijos con padres, esposo y esposa, deberíamos darnos ese tiempo para recobrar, para reconciliarnos con aquellas amistades con las cuales Dios nos ha bendecido. Dice la Biblia en San Lucas capítulo 12, versículo 2: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Así de contundente es la palabra de Dios. Y dice también el escritor de Hebreos capítulo 4 versículos 13 y 14: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien hemos de dar cuenta. Qué tremenda palabra. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero hay una buena noticia ante esta tremenda realidad. Versículo 14 dice: por tanto, porque Dios tiene ese poder, esa habilidad, ese atributo de saber todo lo que hay en nosotros, por tanto tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Qué hermosa palabra. Dios nos dice: yo tengo la capacidad de ver tu corazón, sé cuál es la condición real de tu vida. No me puedes engañar, pero también te puedo decir que tú tienes un gran sumo sacerdote, alguien que está en este momento intercediendo por ti, que está diciéndole al Padre: Padre, es cierto, fulano de tal, fulana de tal, viven ofendiendo tu nombre, pero sabes, yo morí en la cruz por ellos. Hoy, al confesar sus pecados, están siendo honestos contigo, Padre. Yo pagué el precio del pecado de ellos. Tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Quién sería la persona más indicada para interceder por nosotros sino Jesús, el Hijo de Dios? Ese varón perfecto, en que no hubo engaño, que hizo la perfecta voluntad del Padre. Por eso tenemos confianza los creyentes en Jesús, y por eso somos motivados por el Espíritu Santo a confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él logró llevar su sangre ante el Padre y ofrecer un sacrificio de infinito valor para que cubriera tu pecado y mi pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Es necesario confesar el pecado, romper el silencio para experimentar la limpieza que solo viene de Dios. Mi pregunta esta mañana, ya para concluir, es: ¿está Dios llamándote a romper el silencio?
Rompe el silencio delante de Él y aparta hoy un tiempo para decirle: Dios, quiero renunciar a todo lo oculto y vergonzoso. Y si tienes que ir a confesar tu pecado a alguien, tienes que pedir que Dios te prepare tu corazón para ir y hablar la verdad con aquel a quien tú has pecado, contra quien tú has pecado. Algunas recomendaciones ya finales. Si el Espíritu te guía a ser honesto a través de este mensaje y hablar la verdad respecto a situaciones de tu vida, busca un hermano o hermana maduros en la fe que te puedan escuchar y ministrar. No compartas a cualquier persona lo que Dios está queriendo que tú confieses. Habrá situaciones delicadas que tengas que abordar, por lo que es necesario que no te precipites a actuar sin antes buscar un consejo sabio en tus líderes espirituales. Y si no cuentas con alguien de tu confianza, entonces busca el apoyo del pastor y ancianos de tu iglesia, que seguramente te guiarán de manera sabia y bíblica a confrontar el pecado que hay en cada uno de nosotros. Dios desea traer un avivamiento a nuestras vidas, un despertar, un gozo, un entusiasmo por vivir para Él. Eso no va a ocurrir a menos que tú y yo seamos honestos con Dios, respondamos al trato del Espíritu Santo, que al usar esta palabra nos está llevando a arrepentirnos. Quisiera terminar haciendo una oración. Y si tú, amigo, hermano, que me escuchas, sí, porque para ti y para mí es este mensaje, no es para la gente que no conoce a Dios. Acuérdate que el avivamiento es para los ya salvos. Es para nosotros el mensaje. Es para nosotros. Vamos a orar. Cariñoso Padre, te damos gracias porque eres un Dios redentor. Gracias porque tú no solamente nos confrontas con nuestra situación, sino también nos das la provisión para salir del pozo donde hemos caído. Hoy, Dios, queremos que tu Espíritu Santo que nos has dado siga usando tu palabra para redarguirnos a jóvenes y adultos, a hombres y mujeres, a personas que tienen o no un cargo de liderazgo. Todos podamos ser redarguidos, convencidos por el Espíritu Santo usando la palabra. Que este tiempo de cuarentena sirva para restaurar relaciones en nuestras casas, con las personas que amamos, con los vecinos a quienes hemos ofendido, con las personas con las cuales nos hemos enemistado. Hoy, Dios, queremos que el corazón de los hijos pueda volverse a los padres y el corazón de los padres pueda volverse a los hijos. Hoy anhelamos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga reconciliación en los matrimonios, donde confrontados por tu Espíritu podamos arrepentirnos de las ofensas que mutuamente nos hemos hecho. Señor, haz de este tiempo un tiempo de avivamiento en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigo, amiga que me escuchas, hermano que me has seguido por las redes sociales, queremos decirles que estaremos una vez más allá abordando un tema más, pero de igual importancia. El día jueves a las 6 de la tarde estaremos dando la continuidad al tema de los atributos de Dios, en este caso la fidelidad. Bendiciones, cuídense mucho y que la gracia de Dios, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes.